La geometría variable de la que la Moncloa hace gala para cerrar acuerdos, esta vez con Bildu, ha provocado el último choque en el gobierno. El PSOE y Podemos discrepan de las condiciones acordadas con la izquierda Abertzale para derogar la reforma laboral. Y no solo eso, las negociaciones de la quinta prórroga del estado de alarma dejó insatisfechos a socios de la investidura como ERC, Compromís y Nueva Canarias. Además, el pacto con la izquierda Abertzale, que se cerró el martes pero no se hizo público hasta la finalización del pleno en el Congreso, causó la sorpresa general. No solo en Ciudadanos. También en el PNV a menos de 2 meses de las elecciones vascas. Y en el mismo gobierno. La vicepresidenta Nadia Calviño llegó a exigir una rectificación. El pacto, firmado por PSOE y Unidas Podemos a cambio del apoyo de los Abertzales a la extensión del estado de alarma, ha abierto un frente inesperado en la coalición. El acuerdo se presentó después del pleno en el Congreso con un documento que contemplaba la derogación íntegra de la reforma laboral, aunque en la sesión la portavoz Abertzale, Mertxe Aizpurua, ya adelantó la existencia del pacto. Se ha adelantado un poco, ha dado por hecho nuestra abstención, me ha evitado tener que alargar este discurso y se lo agradezco. Esto es que entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral, le dijo a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno no contestó. 2 semanas antes, tras constatar las dificultades cada vez mayores para aprobar la continuidad del estado de alarma, el PP se abstuvo, ERC votó en contra y la prórroga quedó a expensas de Ciudadanos. La Moncloa cambió de estrategia. A diferencia de anteriores ocasiones, los contactos con el resto de partidos no se dejaron para los días previos a la votación. Sánchez encargó a la vicepresidenta Carmen Calvo que realizara con tiempo una ronda con los principales partidos salvo Vox. Pero el enroque de Esquerra, en cuya abstención confiaba el gobierno, disparó los nervios. Y le otorgó a Bildu un papel protagonista. Casi a medianoche, más de 3 horas después de que trascendiera el acuerdo con los Abertzales, el PSOE difundió una rectificación que matizaba y diluía la reforma laboral. Este jueves, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se ha desmarcado de los socialistas, lo firmado es lo acordado. Iglesias ha asegurado en una entrevista en Catalunya Radio que en el acuerdo de gobierno que alcanzó con el PSOE no se habla de derogación parcial, se habla de la derogación de la reforma laboral. Luego los partidos pueden decir lo que quieran. Sobre el acuerdo con Bildu también ha sido tajante. El acuerdo entre los 3 partidos es derogar íntegramente la reforma. El PSOE, en cambio, se ha reafirmado en la matización del documento firmado con Bildu. José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización de los Socialistas, ha asegurado en Onda Cero que hasta donde él sabe, el acuerdo no está roto, sino que se ha incluido una aclaración sobre el primer punto del documento y que hace referencia a la derogación de los aspectos más lesivos de la ley lo antes posible. Es una aclaración respecto de lo que tienen escrito, que firmaron los portavoces de los grupos parlamentarios y eso es digamos lo que cuenta, ha sostenido Ábalos. El número 3 del PSOE ha añadido que entiende que no hará falta la firma de un nuevo acuerdo, ya que únicamente se necesita que la aclaración la compartan los 3 partidos y lo manifiesten. Bildu, por su parte, mantiene que el PSOE no ha rectificado, sino que ha hecho una matización terminológica en el documento. El acuerdo sigue vigente, no es papel mojado, ha aseverado Aizpurua, en una entrevista en las mañanas de RNE, en la que ha añadido que el acuerdo tiene el espíritu de cambiar la reforma laboral. Aizpurua ha restado importancia al intento de aclaración del PSOE, nos avisaron un poco antes de que iban a sacar esa nota aclaratoria, no le dimos mayor importancia. No nos metimos en su contenido. A nosotros lo que nos vale es el documento escrito, ha observado en La Sexta. Los ministros consultados por El País desconocían el acuerdo, que sí contaba con el visto bueno de Pedro Sánchez. Adriana Lastra,
vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, firmó el documento en el que se plasmaba una alianza tan sensible con la aquiescencia de la Moncloa. También lo hicieron Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento, y la portavoz de EH Bildu a cambio de la abstención a Bertzale en la prórroga del estado de alarma. Una posición que ya venían manteniendo y que al final no fue imprescindible para el éxito de la votación. Los flecos se terminaron de perfilar el martes, aprovechando que ese día se reúne la mesa del Congreso y la Junta de Portavoces. La nota aclaratoria no es una rectificación, es una nota aclaratoria. Siempre hablamos de lo acordado en el pacto de la investidura, de lo más lesivo de la reforma laboral y de hacerlo de mano de los agentes sociales. Ese es el acuerdo, y cuando vimos que se estaban dando interpretaciones diferentes salimos a aclararlo, ha insistido Lastra en La Sexta. Si la COE se ha sentido contrariada, no era nuestra intención era hablar de mejoras en los derechos laborales, no era nuestra intención generar enfado. El diálogo social es importante para nosotros, porque con diálogo social se avanza en los derechos, ha abundado tras el enfado de la patronal. Tal y como estaba acordado, EH Bildu esperó hasta la finalización del pleno en el Congreso para formalizar el acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos. El temor en el gobierno a no sacar adelante la prolongación del estado de alarma, aprobado finalmente con 177 apoyos pero con más votos en contra que nunca, 162, y 11 abstenciones, incluidos los 5 diputados independentistas vascos, llegó a cotas muy elevadas. El anuncio de EH Bildu a las 20:26 terminó desatando una tormenta política con los socialistas, cuyas réplicas continúan este jueves. El vértigo se fue apoderando del PSOE en las 3 horas que siguieron. La vicepresidenta Nadia Calviño llegó a exigir una rectificación, según fuentes del Ministerio de Economía. En un nuevo giro, los socialistas, en un mensaje a las 23:40, afirmaron que la reforma laboral no será íntegra como aparecía en el acuerdo suscrito con Podemos y EH Bildu. Las prisas llevaron a plasmar tal cual el pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos sobre la reforma laboral. Los socialistas incluyeron en su mensaje nocturno que se derogaría la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, una medida que el gobierno ya había aprobado el 19 de febrero. La decisión ahondó aún más la perplejidad en las filas socialistas. Diferentes varones socialistas se reconocen perplejos y desorientados por el cambio en sí. Por no hablar del malestar que en parte de ellos ha supuesto alcanzar un pacto sin previo aviso con los abertzales. Una cuestión muy sensible que ni se esbozó el lunes en el Consejo de Política Federal del partido, que reunió a los varones socialistas por primera vez en 2 años y medio. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha declarado este jueves dolido y perplejo. La conclusión generalizada entre los dirigentes socialistas y miembros del gobierno consultados es que la negociación de la 5ª prórroga del estado de alarma enfada a todos y no contenta a nadie. Y constata la debilidad en aumento del Ejecutivo. El 3 de junio aguarda otra votación en el Congreso con los apoyos cada vez más menguantes. El PSOE, cada vez que puede escoger, escoge la peor opción, ha afirmado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en redes sociales. Ayer no escogimos entre derecha e izquierda, escogimos salvar el estado de alarma, porque eso salva vidas. ¿Esto significa una ruptura con Esquerra? Entiendo que no. Lo que queremos entender es que es una situación coyuntural y a partir de hoy retomaremos el día a día en el Congreso. Queremos seguir contando con las fuerzas políticas de izquierdas para desarrollar un gobierno progresista, le ha respondido Lastra.